La tierra tembló, el cielo se partió, y en cuestión de segundos, el rugido de un Boeing 787 Dreamliner se convirtió en un grito sordo de destrucción. Las llamas consumían casas, árboles y cuerpos sin distinción. El vuelo AI-171, con 242 almas a bordo, se precipitó sobre un vecindario en Ahmedabad, tras despegar rumbo a Londres. No hubo tiempo para despedidas. No hubo segundos intentos. Solo una franja de fuego que devoró todo lo que tocó. Los equipos de emergencia llegaron al lugar y lo que encontraron fue algo que ningún entrenamiento puede preparar. Restos humanos irreconocibles, maletas derretidas, asientos pulverizados, niños abrazados a nada. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo se movió. Un cuerpo, que no era cuerpo. Un hombre, de pie, respirando, mirando al horizonte como si lo hubiera estado esperando. No tenía sangre ajena en las manos. No tenía lágrimas, no tenía miedo. Ocupaba el asiento 11A, el único que no se desintegró con el impacto. Y lo más inquietante no era que estuviera vivo, sino que parecía haber calculado su supervivencia. Ningún noticiero lo mencionó. No tenía pertenencias. Su identidad parecía recién fabricada. ¿Quién sobrevive a un infierno así, sin una sola fractura? ¿Quién se sienta exactamente en el único lugar que no fue alcanzado por el fuego? ¿Quién parece más observador que víctima? Esto no es una historia de esperanza. Esto es una historia de dudas, de documentos sellados, de silencios cómplices, de archivos filtrados a medianoche. Lo que estás por descubrir no es ficción ni exageración. Es una serie de piezas reales, conectadas con precisión escalofriante, que nos llevan a una única e inquietante pregunta. ¿Sobrevivió por azar? ¿O porque ejecutó algo que estaba destinado a acabar en tragedia? Comenta abajo. ¿Tú también sientes que esto ya dejó de ser una simple coincidencia? En los registros de abordaje del vuelo AI-171, Amardeep Singh aparece con el asiento 28F ventana, parte trasera, sin privilegios. Pero a minutos del cierre de puertas, se acercó al personal de cabina con una petición. «Ansiedad», dijo. «Necesito moverme. No puedo respirar en el fondo». Le ofrecieron varias opciones más adelante, pero él eligió específicamente el 11A, un asiento alejado de salidas de emergencia, sin ventanas extra, sin ninguna ventaja aparente. Y aquí es donde todo se tuerce. Ese asiento, el 11A, fue el único que quedó entero tras el impacto, el único donde alguien sobrevivió, el único que no fue devorado por el fuego. Ahora, escucha esto. El pasajero originalmente asignado a ese lugar canceló su vuelo misteriosamente 2 horas antes. No por enfermedad, no por retraso. Simplemente desapareció del sistema. ¿Fue una casualidad? ¿O alguien necesitaba despejar ese lugar para que solo Amardeep lo ocupara? Y eso no es todo. Cuando los rescatistas lo encontraron, su cuerpo no tenía quemaduras graves, ninguna fractura abierta, y vestía una chaqueta de Kevlar, el mismo material antibalas que usan las fuerzas especiales. No llevaba maleta, su celular estaba apagado, sin SIM. El pasaporte, emitido solo 2 semanas antes, parecía nuevo. ¿Te parece normal? A este punto ya no hablamos de azar. Estamos viendo un patrón, un cambio de asiento quirúrgico, una cancelación oportuna y una vestimenta de protección que nadie más en el avión llevaba. Suscríbete, dale like y comparte este video si tú también crees que el verdadero misterio no explotó en el aire, sino caminó fuera de los restos sin una sola lágrima. Porque cuando alguien elige el único asiento que la muerte decide no tocar, esa elección no puede ser inocente. Al principio, fue presentado como un milagro. La prensa internacional lo llamó el hombre más afortunado del mundo. Algunos lo veían como un símbolo de esperanza. Las primeras imágenes mostraban un rostro sereno, casi místico,
Pero la verdad no tardó en desmoronar esa fachada. Cuando los reporteros decidieron investigar quién era realmente Amardeep Singh, se toparon con un vacío. Ningún registro escolar, ningún historial médico anterior al año 2020, ninguna dirección fija, ninguna cuenta bancaria antes de esa fecha. Y, lo más inquietante, no existía pasaporte anterior. El que usó para abordar ese vuelo fue emitido apenas 4 años atrás. Antes de eso era un fantasma. Era como si Amardeep hubiese sido insertado en el sistema, no nacido en él. Un periodista canadiense recibió una pista anónima. Un supuesto primo lejano se atrevió a hablar, aunque solo bajo condición de anonimato. Lo conocí en 2015. Siempre fue reservado. Hablaba poco, pero una noche se puso raro. Mencionó cosas sobre obediencia, disciplina y cumplir un propósito que superaba cualquier vida. Dijo que había sido entrenado, que su cuerpo era una herramienta y sus ojos no eran normales. Nadie prestó atención entonces. Nadie investigó más. Hasta que el avión cayó. Hasta que todos murieron y él no. ¿Estamos ante un hombre con suerte o ante un perfil cuidadosamente construido para desaparecer si era descubierto? Porque hay algo claro. No se puede sobrevivir al infierno sin tener historia, a menos que alguien la haya borrado intencionalmente. Coméntalo tú. ¿Es Amardeep Singh un sobreviviente milagroso? ¿O una bomba de tiempo programada para cumplir una misión y desaparecer? En los aeropuertos internacionales, todo está diseñado para evitar errores. Cámaras por cada esquina, escáneres de cuerpo entero, pasajeros ordenados, revisados, controlados. Y sin embargo, en ese escenario de máxima seguridad, hubo una excepción. Una figura que rompió todos los protocolos sin que nadie dijera nada. Amardeep Singh. Fue el último en llegar a la puerta de embarque. Faltaban solo 2 minutos para cerrar, y de forma inexplicable no pasó por el escáner corporal obligatorio. No se quitó la chaqueta, no presentó equipaje de mano, ni siquiera se le pidió mostrar identificación en el último punto de control. En lugar de seguir el pasillo como todos, fue desviado a una sala lateral, fuera del alcance de las cámaras. Allí lo esperaba un hombre, Rakesh Mehta, supervisor de embarque con más de 15 años de experiencia. Según los registros, estuvieron dentro exactamente 47 segundos. No hay audio, no hay imágenes, solo una puerta cerrada y un silencio que lo cubre todo. Después de eso, Amardeep abordó directamente, sin revisión, sin escaneo, como si ya estuviera autorizado desde otro nivel. Esa misma noche, algo más ocurrió. Rakesh desapareció. Su casa fue encontrada vacía. Sus pertenencias intactas, pero su familia desaparecida. Su celular estaba desconectado. Y lo más impactante, una transferencia de $50,000 en criptomonedas, recibida 48 horas antes. El servidor emisor estaba alojado en Tayikistán, un país sin tratados de extradición, conocido por su red de servidores encriptados. ¿Qué se dijeron durante esos 47 segundos? ¿Qué tan importante era lo que Rakesh sabía para desaparecer voluntariamente con toda su familia? Cuando los medios solicitaron acceso a las cámaras del aeropuerto, la respuesta fue clara y escalofriante. El material ha sido clasificado por motivos de seguridad nacional, pero tú y yo sabemos lo que eso significa. No es seguridad, es encubrimiento. Y si lo que ocurrió detrás de esa puerta sin cámaras nunca debía ser visto, entonces probablemente sea la pieza más importante del rompecabezas. ¿Qué crees que le dijo Amardeep a Rakesh? ¿Y por qué, después de hablar con él, subió al avión sin que nadie lo tocara? Todo crimen perfecto tiene un punto débil. Un testigo. Un error. Un cabo suelto que no estaba en los planes. Y en el vuelo AI-171, ese punto débil se llama Rakesh Mehta, supervisor de embarque. Último en tener contacto directo con Amardeep Singh.
encargado de los protocolos de seguridad que él mismo ignoró. Fue Rakesh quien desvió a Amardeep a la sala sin cámaras. Fue él quien permitió que subiera al avión sin revisión. Y fue él quien desapareció antes de tener que explicar por qué lo hizo. Esa noche, las autoridades fueron a buscarlo para interrogarlo, y su hogar estaba vacío. Su celular, desactivado. Su casa, sin señales de violencia, pero completamente deshabitada. Y su familia, esposa e hijos, también se desvaneció, como si hubieran ensayado la huida. Pero lo que su esposa dejó dicho antes de escapar, dejó helados a los investigadores. Me dijo que si algo salía mal con ese vuelo, debíamos huir. Me dio efectivo, una dirección falsa, y me dijo que no mirara atrás. En su cuenta, apareció una transferencia reciente de $50,000 en criptomonedas. El origen, un servidor imposible de rastrear. Un movimiento limpio, sin huellas, como si alguien lo estuviera pagando para desaparecer, o para no hablar nunca más. Aquí ya no hablamos de negligencia. No fue un descuido, fue una decisión. Fría, calculada, preprogramada. ¿Estaba Rakesh involucrado en algo más grande? ¿O fue simplemente alguien que, por miedo o lealtad, decidió traicionar todos los protocolos? Y lo más inquietante no es que esté prófugo, es que nadie parece estar realmente buscándolo. Ni alertas rojas, ni boletines oficiales, ni operativos de búsqueda. Silencio total, como si su desaparición hubiera sido parte del trato. Comenta abajo. ¿Rakesh fue un cómplice infiltrado o un peón que al ver el tablero real decidió escapar antes de que lo sacrificaran? Porque cuando el único que puede contar la verdad huye antes de hablar, ya no estamos ante un testigo. Estamos frente a una pieza clave que alguien quiere borrar del mapa. Cuando el vuelo A-Primum 171 se desplomó, el impacto fue tan brutal que el fuselaje se partió en 3 secciones. El fuego no perdonó nada. La cola fue pulverizada al tocar el suelo. La cabina estalló en una bola de fuego en menos de 3 segundos. El centro del avión fue arrasado por una ola de presión que quemó incluso el metal. Y sin embargo, una única sección no colapsó de inmediato. Una fracción mínima de tiempo. 2,5 segundos de diferencia. Eso fue todo lo que salvó una vida. La fila 11, y más exactamente el asiento 11A, quedó parcialmente intacto, ni antes ni después. Solo ese instante, solo ese espacio. Y en ese lugar estaba sentado Amardeep Singh, no en el 10B, no en el 12C, justo en el 11A, el único punto que resistió el infierno el tiempo suficiente para no morir. Los expertos en aviación fueron contundentes. No existe tecnología que permita predecir con precisión qué sección de una aeronave será la más segura en un accidente de este tipo. La física del impacto es demasiado variable. Ni siquiera los pilotos tienen esa certeza. Y sin embargo, Amardeep pidió cambiar su asiento minutos antes del despegue y eligió justo, el único, que ni siquiera se desancló del suelo metálico. Un pasajero lo notó justo antes de despegar. Lo vio cerrar los ojos. No en señal de miedo, no para rezar, sino con una expresión serena, casi programada, como quien ya sabe lo que va a ocurrir, y acepta el impacto con la frialdad de quien ha ensayado 1000 veces. ¿Cómo lo supo? ¿Quién le dijo que ese era el lugar seguro? ¿O fue él quien diseñó todo para que ese lugar fuera seguro solo para él? Esto ya no se trata de suerte, esto se trata de información privilegiada, de cálculo, de diseño, de acceso a datos que solo alguien muy por encima del sistema puede tener. Comenta tu teoría aquí abajo. ¿Crees que Amardeep simplemente tuvo suerte, o que su supervivencia fue el único objetivo real de todo el desastre? Porque cuando alguien se sienta justo, donde el fuego decide no llegar, lo último que deberías hacer es llamarlo afortunado. Entre los gritos, el humo y los cuerpos humeantes,
Un paramédico se acercó a lo que parecía un milagro con piernas. Amardeep Singh estaba cubierto de sangre, pero consciente. Sus ojos estaban abiertos, fijos, como si buscaran algo más allá de las llamas. Y entonces lo dijo. No fue un grito, no fue una súplica, fue un susurro clínico, apenas audible, pero devastador. ¡Funcionó! El rescatista desconcertado lo grabó accidentalmente en su radio personal, donde se registraban comunicaciones internas. No era parte del protocolo, pero esa frase quedó ahí, y nunca debió salir de ese canal. Días después, la grabación fue clasificada por motivos de seguridad nacional. Toda persona que tuvo acceso directo a ese audio fue obligada a firmar acuerdos de confidencialidad. Los periodistas que intentaron investigarlo fueron bloqueados, vetados o reubicados. Pero el audio se filtró, y quienes lograron escucharlo coincidieron en algo inquietante. La voz de Amardeep no era de pánico ni confusión. No era la de alguien que acaba de sobrevivir a una explosión. Era la de alguien que necesitaba confirmar si el resultado de una acción planeada fue exitoso. Psicólogos forenses que analizaron el clip señalaron algo escalofriante. Era la voz de alguien que ejecutó una orden, y al terminar, solo quería saber si cumplió su objetivo. No, preguntó. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Hay más sobrevivientes? Preguntó. ¿Funcionó? Esa palabra lo cambia todo. Esa palabra activa una dimensión completamente distinta del relato. Ya no hablamos de sobrevivencia. Hablamos de operación encubierta. ¿Qué debía funcionar? ¿Una bomba dentro del avión? ¿Un sistema de control remoto? ¿Un experimento global oculto bajo la apariencia de un accidente aéreo? La pregunta es sencilla, pero la implicación es monstruosa. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, respóndelo en los comentarios? ¿Qué crees que realmente se estaba poniendo a prueba ese día? ¿Un plan de destrucción? ¿O la eficacia de un ejecutor perfectamente entrenado? Porque cuando alguien no quiere saber si sobrevivió, sino si funcionó, es porque la tragedia no fue el final, fue el objetivo. Cuando alguien sobrevive a una tragedia, hay un patrón que se repite. ¿Qué pasó? Estoy vivo. ¿Dónde están los demás? Esas son las preguntas humanas, naturales, instintivas. El lenguaje del shock, de la confusión, del dolor. Pero Amardeep Singh no usó ninguna de esas frases. Él, cubierto de restos, entre cuerpos calcinados y asientos derretidos, solo formuló una pregunta. ¿Funcionó? Esa sola palabra derriba todo lo que creíamos entender. Ya no estamos ante un sobreviviente, sino ante alguien que esperaba sobrevivir. No reaccionó con miedo, no mostró trauma. No se aferró a la vida como quien acaba de escapar de la muerte. Actuó como quien acababa de verificar la ejecución de un plan preciso. Esa diferencia no es menor. Esa diferencia lo cambia todo. Cada detalle acumulado hasta aquí, el cambio de asiento, la chaqueta de Kevlar, el pasaporte nuevo, el supervisor desaparecido, el asiento intacto, el silencio del gobierno, no encaja en el patrón de un accidente. Encaja en el de una operación quirúrgica, una acción precisa, milimétrica, silenciosa y diseñada para parecer una tragedia, cuando en realidad era una ejecución perfectamente disimulada. Y en el centro de todo, un rostro sereno, sin antecedentes, sin historia, que no se pregunta si sobrevivió, sino si la misión se completó. Comenta abajo. ¿Tú qué crees que fue Amardeep Singh ese día? ¿Una víctima con suerte? ¿O el engranaje central de una maquinaria mucho más oscura? ¿El único que escapó? ¿O el único que jamás estuvo en peligro? Porque no todos los que sobreviven son víctimas. A veces, son los que hicieron que todos los demás no tuvieran oportunidad. ¿Y cámaras de vigilancia? Amardeep Singh permanece en silencio. No porque no quiera hablar,
sino porque el mundo entero está temblando ante la posibilidad de que lo haga. La Interpol ha emitido una orden de captura internacional. El cargo es claro: vínculos con organizaciones terroristas y participación en un atentado masivo con víctimas civiles. Pero lo que no se dice en los comunicados oficiales es lo más inquietante. Las autoridades no temen que Amardeep escape, temen que recupere la conciencia y empiece a hablar, porque si habla no solo se cae la fachada del accidente, se derrumban tratados internacionales, acuerdos secretos de inteligencia, redes de financiamiento oscuro y conexiones entre figuras de poder que juraron jamás cruzar esa línea. Se rumorea que al menos 3 gobiernos están negociando en secreto su traslado a una prisión clandestina, fuera del radar diplomático, una instalación donde nadie tiene derecho a visitarlo y donde los secretos mueren sin testigos. Pero hay otra corriente más oscura que crece en las sombras. Fuentes anónimas, dentro de agencias de seguridad, han filtrado que algunos sectores no están interesados en procesarlo judicialmente. Quieren silenciarlo de forma permanente. Demasiadas cosas están en juego. Si él habla, se acaba todo. Porque Amardeep no es solo un sospechoso. Es una caja negra humana, llena de información clasificada, contactos invisibles y decisiones que podrían incriminar a personas en los niveles más altos del poder global. Algunos dicen que fue un ejecutor solitario, otros que fue el brazo de un sistema del que él mismo no conoce todos los niveles. Pero nadie, absolutamente nadie, se atreve a permitir que ese hombre tome un micrófono. Y mientras duerme bajo vigilancia constante, el reloj avanza. Cada segundo que pasa, alguien, en algún lugar, está decidiendo su destino. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora, crees que lo dejarán hablar? ¿O ya están preparando su silencio eterno? Comenta abajo. ¿Amardeep Singh es una amenaza viva o un testigo que nunca veremos despierto? Entre escombros retorcidos y cuerpos calcinados, mientras los bomberos apagaban las últimas brasas del infierno, un solo hombre caminaba entre la tragedia sin derrumbarse. No pedía ayuda, no gritaba, no temblaba, solo miraba en silencio, como si todo aquello no fuera una pesadilla, sino una ejecución exitosa de algo mucho más grande. Amardeep Singh, el pasajero sin historia, el único que no fue escaneado, el que cambió su asiento con precisión quirúrgica, el que vestía Kevlar, el que no tenía maleta y el que, en vez de preguntar por su vida, preguntó por el resultado. Todo apunta a una verdad que incomoda, que duele, que nadie quiere mirar de frente. Este no fue un accidente, este fue un mensaje enviado desde algún lugar del poder, una advertencia velada, un experimento oculto bajo el humo de una tragedia mediática. Y si eso es cierto, entonces Amardeep no sobrevivió. Se quedó para observar, para confirmar, para desaparecer después de completar su papel. ¿Quién diseñó ese plan? ¿Quién le entregó las coordenadas del único lugar seguro? ¿Y cuántos más, como él, están en otros vuelos, esperando que funcione? Esto no termina con un arresto, ni con un informe oficial. Esto recién comienza cuando las piezas encajan, cuando los silencios pesan más que las palabras, y cuando el único sobreviviente es también el único sospechoso. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video si tú también crees que hay una verdad enterrada bajo escombros, clasificada entre sellos diplomáticos y sellada por el miedo. Y comenta aquí abajo, ¿Amardeep Singh fue un milagro? ¿O fue la herramienta perfecta de un crimen que aún no nos atrevemos a comprender?